Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Giselle López. Me gustaría que me dijera un poco más de usted. Bueno, yo me llamo Francisco López, soy profesor de esta casa desde hace 27 años y acompaño el curso de organizaciones en la especialización de gerencia del talento humano desde hace 10 años. Ok, bueno. Con respecto a eso, vamos a empezar la pequeña entrevista. Para usted, ¿qué es agresión y qué es violencia? La agresión es una de las manifestaciones de la agresividad. La agresión es la forma mediante la cual la agresividad encuentra una de las posibles salidas. Podríamos decir que no toda agresión pertenece al plano de la violencia. En la violencia uno podría pensar que se trata de una agresión desmedida, de una agresión sin el límite de la cultura, sin el límite de la civilización. Por eso podría ser paradójico cuando uno escucha que se vuelve una frase natural, una frase casi coloquial, oír decir, por ejemplo, que Colombia es una cultura de la violencia. Es una contradicción en los términos, porque lo que hace la cultura, lo que hace la civilización, entre muchas otras cosas, es ponerle límite a la agresión. La violencia es esa agresión que no tiene la limitación de la ley con mayúscula. ¿Cuáles son los detonantes de un comportamiento agresivo? Bueno, los detonantes pueden ser muchos, pero en general uno podría decir que el comportamiento agresivo puede surgir en contra de aquello que se opone a nuestro ser, que se opone a nuestros propósitos, que se opone a la expansión de nuestro propio yo, que se opone a una expectativa, que se opone a un propósito. Cuando la oposición llega a rebasar ciertos límites en cada sujeto como individuo o en un colectivo, pues entonces aparece esa oposición como un detonador. Muchas veces la agresión puede ser, dijéramos, manifestarse de múltiples formas. Por ejemplo, puede manifestarse pasivamente. Entonces aparece lo que en psicopatología llamamos la agresión pasiva, por ejemplo. En el desconocimiento es una de las formas más agresivas que se puede tener contra otro o contra otros. Y aparentemente es una forma, dijéramos, que no tiene una manifestación tan evidente, como tan enfáticamente evidente. Okay. ¿Y cuál es el impacto de una persona de una agresión víctima y también de que la provoca y el observador? Bueno, es que son múltiples los impactos que se pueden tener. Pueden ser, además, y también los impactos pueden ser no solamente muy variados, sino que también pueden ser perceptibles o no perceptibles, pueden ir variando en escala. Entonces uno puede encontrar que frente a una agresión que alguien pueda tener conmigo en la calle, puede ser una agresión muy directa y que sin embargo se trata de una persona que no representa nada para mí, que no es nada significante, y en esa medida puede inclusive la agresión pasar desapercibida. Pero puede haber unas agresiones mínimas o una manifestación de la agresividad mínima en una persona que tiene mucha significancia para mí y que puede tener un impacto enorme. Entonces dependerá mucho también, dijéramos, del contexto, de la situación, del momento. No es lo mismo la agresión que va a sufrir una víctima en una situación de mucha vulnerabilidad, el niño, por ejemplo, que no tiene muchas defensas psíquicas, físicas, situacionales frente a una determinada agresión, a una persona que ya ha alcanzado cierto nivel de madurez en el ciclo de su desarrollo, y en esa medida pues podrá tener más tolerancia a la frustración, más responsabilidad emocional, ser una persona que llamamos hoy en día más en el lenguaje de la moda más resiliente, y en esa medida pues puede haber ciertas agresiones que no tengan mucho impacto, un impacto mínimo, o que no tengan ni siquiera impacto o impacto imperceptible, o a lo mejor una variedad enorme de posibilidades. Lo mismo que acontece con aquel que es que el que recibe las agresiones muchas veces puede manifestar, dijéramos, desde un punto, dijéramos, del extremo de aquel que devuelve la agresión, aquel que padece la agresión,
aquel que termina devolviendo amor al agresor. ¿Sí? Coloquialmente hablando llamamos aquello del síndrome de Estocolmo. ¿Sí? Una de las agresiones más fuertes es la privación de la libertad y de la autonomía, y acontece en situaciones en las cuales esa agresión despierta, como diría, representa casi, como dicen los psicoanalistas, el menos fi, el punto que representa para mí el enganche de significación y el vínculo amoroso inclusive. ¿Por qué cree que existe la agresividad en la sociedad? La agresividad existe en la sociedad humana como existe en muchas sociedades animales y en individuos de nuestra especie y en individuos de muchas especies. La agresividad es una de las manifestaciones de lo que llamamos la dominancia en términos biológicos. En la dominancia, en la competencia, hay manifestaciones de agresividad. Cuando estamos en situaciones inclusive de competencia amistosa. En la competencia amistosa, cuando estamos jugando un partido y un compañero se recarga fuerte sobre el otro y lo derriba, hay una manifestación agresiva, hay una manifestación de la dominancia, porque quiero apropiarme del balón o quiero apropiarme de cierto territorio, y es una agresión que tiene unos límites que son sanos. Son manifestaciones que uno podría llamar, si se quiere, teniendo las debidas cautelas de hoy en día, saber que natural no hay nada cuando se trata de nosotros, cuando se trata del humano, pero biológicamente existen una tendencia a la agresividad que es necesaria, porque no se puede poner una puntilla sobre aquella pared simplemente acariciando la puntilla con el martillo, es decir, lo que con Freud diríamos pura ternura. El amante, dice Freud, en un texto tal vez de 1915, las pulsiones y sus destinos, los instintos y sus destinos se traduce a veces. El amante en el lecho amatorio, lo dice en la traducción de Luis López Ballesteros, en el lecho amatorio el amante, si no logra articular aquellas pulsiones tiernas, amorosas, eróticas, con algo de agresividad, pues tendríamos inclusive un timorato e impotente para poner la puntilla en el clavo. Ahí bien interesante para mí el tema del estar clavando en ambos contextos. No se puede, el clavo no se va para adentro si no se le pone agresividad. ¿Considera usted que la violencia es biológica del hombre o es aprendida? Bueno, hoy en día la etología cada vez va mostrando más que existen ciertas comunidades no humanas, sociedades no humanas, ni siquiera se requiere que sean simios o primates muy superiores. En los bonobos, por ejemplo, ciertos tipos de primates, de homínidos, aparecen manifestaciones de violencia, y de una violencia que no estábamos habituados a tener reportes. Entonces yo creo que ahí uno podría decir, si comparamos nuestro comportamiento social con conductas violentas, también en la naturaleza, en ciertas, aparecen conductas que podrían calificarse de violencia. La hembra del bonobo que le roba la cría a otra de las hembras y que después de matarla la deja abandonado el cadáver en la selva, y dice, este no es un comportamiento agresivo, este es un comportamiento violento. O cuando se roban el bebé varias se confabulan, se roban el bebé y lo dejan perdido en la selva. Hay un comportamiento y luego hay una especie de comunicación entre ellas y se compinchan, y uno dice, esto va más allá de la agresividad a la que estamos acostumbrados porque no teníamos reporte de eso. Entonces yo creo que hay un comportamiento, hay un tema que podríamos decir biológico si se quiere, pero que luego es reforzado por la sociedad. Y que es reforzado, dijéramos, por el lado oscuro de lo que tenemos, ¿sí? En los dictámenes sociales. ¿Considera usted cuál es el género más agresivo y por qué? No sé, yo creo que en ambos géneros, si decimos que géneros solamente hay dos, ¿cierto? Podría decir, si hacemos el pensamiento binario pues de masculino y femenino, en esos dos, que es una cantidad enorme, sí, blanco y negro, pero con casi infinitos intermedios de gris. Pero entonces uno podría decir, bueno, en ambos
existe tanta agresividad, lo que pasa es que tradicionalmente en nuestras sociedades hay un reforzamiento de la agresividad y uno podría decir hasta de la violencia para el comportamiento masculino. Es más, hay ciertas tradiciones que equiparan, dijéramos, en los estereotipos a lo masculino con lo agresivo y a lo violento con lo masculino también. Mientras que se ha pensado siempre, fíjense, en el pensamiento cristiano, San Pablo va a decir en una de las cartas a las primeras comunidades, la mujer debe ser pasiva como la tierra, sumisa y fecunda. ¿Sí? Fecunda como fue María, hágase en mí. Yo soy pasiva, receptiva, no agresiva. ¿Sí? Entonces se admite como cierta, en lo femenino en nuestra cultura, pues es como natural el asunto de que la agresividad se vaya sobre el propio yo y entonces no se manifieste en el exterior, o que se manifieste, dijéramos, en términos de agresividad pasiva, y es tolerable, pero la sociedad somete y minimiza a toda costa las manifestaciones de agresividad de lo femenino, así, del lado femenino. Así, dijéramos, ha sido lo tradicional en nuestra sociedad. Yo creo que ambos, insisto, pensando binariamente masculino y femenino, en ambas existe la agresividad, la agresión como manifestación de la agresividad, lo violento como aquello que rebasa los límites de la cultura o que no logra entrar siquiera en la cultura misma, pero se refuerza más del lado de lo masculino y se opaca para el lado de lo femenino. ¿Cómo es posible controlar una situación de agresividad y una donde es violenta? Sí, en la violencia no, es justamente la pérdida de control de la agresividad. Digamos que es justamente, esa es la diferencia, el límite entre las posibilidades de control de las manifestaciones agresivas, ¿sí? Decimos aquí hay civilización, aquí hay cultura. Cuando la agresividad se desborda, estamos saliéndonos de ese límite de la ley, de la ley con mayúscula. Estamos haciendo muchas veces un paso, ¿sí? Al otro lado de la línea. Por eso decimos inclusive es un paso al acto. Nos salimos del discurso, de lo social, de lo cultural. Nos salimos y entonces podríamos incurrir en una manifestación de la violencia. Y esas manifestaciones de una violencia, un acto violento, puede hacer un tránsito en el sujeto. Va a quedar transitado, no va a quedar igual una persona después de que comete un cierto parasuicidio o que comete determinado tipo de homicidio. No es lo mismo el homicidio que se da en condiciones de, por ejemplo, una guerra, a un homicidio que se da cuando ya se dice en el momento la guerra se terminó. En la película de Spielberg, La lista de Schindler, hay un momento en donde se anuncia por la radio, la guerra terminó, las personas de la comunidad judía que estaban prisioneros en la fábrica empiezan a salir simplemente porque hay una declaración radial, la guerra terminó, y se enteran días después, la guerra se terminó, y entonces los soldados los amenazan y no los van a dejar salir. Ellos van a salir y están dispuestos a disparar, y el protagonista de la película les dice, no oyeron lo que acabaron de transmitir por la radio. Si ustedes disparan habiendo escuchado lo que acabaron de escuchar, van a volver a su casa como asesinos. ¿Sí? Es decir, ya es un paso al acto. Una cosa es, dijéramos, mejor dicho, el límite que pone el dique entre la agresión y la violencia es la ley, es la norma, es la cultura, es la civilización. ¿Qué debería hacer una persona que ha sido afectada por una persona violenta? Tiene muchas posibilidades en términos de caminos, tiene muchos posibles. ¿Sí? El ser ahí, ¿sí? Como diría el filósofo, el ser ahí es el Dasein, el ser ahí arrojado al mundo, está arrojado a todos sus posibles, ¿sí? A todos sus posibles, de pronto hasta infinitos posibles. Porque en términos de debería, el asunto ya me pone a dudar, porque dijéramos, ¿qué debería hacer? Si me preguntas qué debería hacer yo, pero qué debería hacer otro, ya me complicas. Pero es muy, ahí está, dijéramos, hay muchos posibles. El único posible, común a todos los posibles, diríamos, es la muerte.
pero yo preferiría decir que estemos más del lado de la vida que del lado de la muerte. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.